Oiga, en la vida uno se encuentra personas extraordinarias que tienen una historia extraordinaria que contar. Y como siempre usted sabe, aquí en De Viva Voz, invitamos a esas personas para que platiquen de su vida, porque siempre hay algo interesante que le puede gustar a usted, lo puede inspirar. Hoy vamos a platicar con Lorena del Carmen Moreno Varela. Es una mujer extraordinaria. Ya verá su historia. En 20 segundos, comenzamos. De Viva Voz. Y quiero decirle antes de empezar a todas nuestras seguidoras, a las seguidoras del canal de este programa, que sí entrevistamos mujeres. Me reclamaron hace poquito. Oye, es que tú tienes puros hombres en el programa. Pero no, fíjese, tenemos bastantes historias de mujeres y ahí, váyase para atrás a los programas, tenemos muchos programas. Ahí va a encontrar historias de mujeres extraordinarias como la que hoy va a platicar con nosotros y con usted. Lorena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a ti y bueno, y a todo tu auditorio. Es una gran distinción que me hayas invitado, Lorena, y sobre todo con esa presentación, con ese preámbulo, o sea, mujer extraordinaria. No sé si reúno ese parámetro, pero estoy fascinada de estar aquí contigo. Muchas Tu historia gracias. Es muy interesante, Lorena, porque habla de transformación, habla de éxito, habla de dedicación, habla de lealtad, que ahorita es fundamental para las relaciones humanas, habla de entrega y de capacidad. Entonces, si no hay algo extraordinario entre todo eso, entonces no sé qué están buscando. No, muchas gracias. ¿Cómo muchas empieza gracias. todo, Lorena? ¿Tú naces en dónde? Soy oriunda de aquí, de Reynosa, ¿Eres de Tamaulipas. Reynosa? Soy aquí, de Reynosa. Qué bien. Y bueno, mis primeros años que fueron fantásticos, la verdad toda mi vida ha sido excelente, toda mi vida ha sido fantástica. Uh-huh. Soy egresada del Colegio Tamaulipas. Okay. O sea, ahí estudié 3 años de preescolar y 6 de primaria. Fueron años maravillosos. Creo que ahí fue el fundamento, claro, con la educación y la formación recibida en la casa de mi madre. Pero en aquel entonces la educación era con mucho civismo, incluía mucho los valores cívicos, los valores patrios, el compañerismo, un colegio formidable porque nos crió además en la equidad y en la igualdad como niños, sin distinción alguna, ni de clases sociales, ni de clases económicas, ni de tantas cosas que hay ahora. Entonces fue una infancia muy, muy feliz. Y te digo que sí, que todo esto reforzado, claro, con los valores de casa, con los valores de mi madre. Yo provengo de un matriarcado, mis 2 hermanos y yo nos crió mi mamá, nos educó mi mamá. Y bueno, era una mujer de un carácter muy fuerte, donde las cosas no podían hacerse más que excelentemente. Entonces ahí viene el haz las cosas bien, ¿verdad? Haz las cosas bien. Y muchas otras cosas, valores que mi madre nos fue enseñando, como el hablar fuerte, el hablar claro, el hablar de frente, el mirar a los ojos, el enderézate. Enderézate, sí. Y camina erguido. Y son cosas que a lo mejor de niño dice uno, bueno, ¿qué? Pero cuando vas creciendo y te vas enfrentando a muchas cosas en la vida y te vas ubicando en diferentes escenarios, pues te das cuenta que eso fue algo muy, muy importante. De las frases así, muy, muy grabadas que yo tengo de mi mamá es: querer es poder, y haz lo tuyo y deja que el mundo ruede. O sea, y esas me las decía en la primaria. O sea, en la primaria, cuando empiezas con que, ay, pero aquel no lleva la tarea, o el otro lo hace nada más. Tú haz lo tuyo y deja que el mundo ruede. Oye, y nunca te digo tu mamá: entonces, si fulanito se lanza de un puente, ¿tú también te vas a lanzar? No, pues por supuesto. Es una frase clásica de las mamás, ¿verdad? Sí, definitivamente. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de la primaria?
Ay, no, son muchísimos. Siempre fui ¿Eras de 10? Sí, ¿Sí? sí. O sea, sí, fuiste sí. abanderada y todo. Sí, fui abanderada y todo, pero nunca fui como encasillada en nerd. Siempre fui muy extrovertida, siempre fui muy extrovertida. Mis castigos eran por hablar, por platicar mucho. Mis castigos fueron por eso. Las maestras me decían, Lorena, si a ti te siento con la pared, a la pared vas a hacer hablar. O sea, esa era, pero yo siempre fui muy extrovertida. Participaba en poesía, me gustaba declamar, jugué básquetbol, jugué voleibol. A lo mejor no era la mejor, o no, definitivamente no era la mejor en deportes. En deportes, pero yo jugué básquetbol, pertenecía al equipo de básquetbol, pertenecía al equipo de voleibol, también pertenecía al de atletismo, y lo que sí se me daba, como ya te puedes dar cuenta, es eso la platicada. Eso de la comunicación verbal. Creo que ese es, y debo de admitirlo y debo decirlo, o sea, creo que ese es un don, un talento que Dios me dio, el poder expresarme en público, y desde chiquita me encantaba. Yo tengo las fotos de cuarto de primaria, de tercero de primaria, o sea, siendo la maestra de ceremonias del carnaval del Colegio Tamaulipas, o participando en el concurso de poesía en la primaria y en la secundaria, o sea. Que antes era obligatorio, fíjate. Yo recuerdo en mi primaria, que era la sesión de poesía coral. Ah, sí. Que era el grupo de alumnos dando un poema. Sí. Y luego escogían a los 2 mejores, siempre del salón, para hacer poesía individual. Sí, y además aún en la poesía coral había los solistas, de la voz grave, de la voz aguda, sí, que sobresalía con una frase y que hacía que resaltara toda la poesía. Me acuerdo de todo eso. Fue una época muy bonita también para mí. Muy bonita. Luego terminas el colegio, en el Colegio de Tamaulipas, ¿y qué haces después? ¿Te vas a la secundaria? Me voy a la secundaria Escandón. Bueno, todavía estaba ubicada en el centro, en la... Sí. ¿En la qué? ¿Pedro J. Méndez? Pedro J. Méndez, Pedro J. Méndez, sí. Y entre JB Chapa, no sé cuál es la otra. Juárez. Juárez, sí, es la Juárez. Ahí estuve los 2 años y fíjate, bueno, esto sí es historia para que veas. En tercer año me tocó ser de la generación que nos fuimos caminando a la secundaria Escandón, donde se encuentra ubicada actualmente en la colonia Aztlán. Sí, fue la marcha del cambio, ¿no? Sí, la marcha del cambio de edificio. Sí, nos tocó irnos caminando. Estaba en tercero de secundaria cuando nos tocó irnos caminando a la secundaria, a inaugurar las nuevas aulas. Pues fue una época muy bonita, hubo cambios. Yo siempre he vivido en el centro, entonces, bueno, al Colegio Tamaulipas, que estaba ubicada acá en la, pues también es la Pedro J. Méndez. Sí, en la Pedro J. Méndez. Aquí a 4 o 5 cuadras de la casa. Entonces, pues caminando, ¿verdad? Entonces, luego en la secundaria Escandón, pues también estaba muy cerca, estaba céntrica. Entonces, también era caminando. Entonces, cambiarte a Aztlán en aquellos tiempos, cuando estaba así todo medio desierto, sí, era toda una aventura regresarnos de allá en el camión. Que nuestros miedos en ese tiempo, Lorena, era... No te vaya a atropellar un borracho. Era lo más que le podías tener miedo. Fíjate que ese miedo fue hasta hace relativamente poco tiempo. Sí. Yo me acuerdo, pues no sé, 20 años menos, en que todavía con mucha tranquilidad un grupo de amigas nos íbamos a cualquier restaurante, lo cerrábamos, salíamos junto con... Sí, con el último mesero que se iba. Sí. Y llenaban las azucareras y los saleros y nosotros ahí salíamos al último y todavía te quedabas en el estacionamiento platicando. Y la única preocupación era no fueras a chocar con un borracho. Esa era la única preocupación. Ese era el único pendiente. Y quiero decirle a usted que nos ve, que platicamos eso porque para nosotros es una época de añoranza, 20 años atrás de estas fechas, porque en el 2007, 2008, empezó a haber una ola de violencia que ha durado hasta la fecha, una ola de violencia constante. Los delitos aumentaron de intensidad y de alguna manera esta zona muchas veces ha estado en la bandera roja de los Estados Unidos para que la gente no venga, y para los que aquí vivimos es una ciudad en la que
todos los días tenemos que tener ciertas precauciones relacionadas al riesgo, porque de verdad, ahora sí que no es Afganistán, ni es Irak, ni mucho menos, pero aquí muchas veces uno se acuesta escuchando balazos y se levanta escuchando balazos. Así de intenso puede estar en esta zona del país de México, en Reynosa, Tamaulipas. Bueno, Lorena, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Fuiste rebelde? ¿En algún momento dijiste, mamá, no me gustan tus reglas? No. Contestona sí. O sea, bueno, siempre exigí mis derechos que creía yo tener en ese entonces. Sí, pero rebelde no, grosera. Nunca. No, nunca. Creo que, no sé, difícilmente alguien podía ser grosero. No, porque en esa época con nuestra mamá, ¿no? Si nos tocaba ser groseros, Lorena, nos pintaban la mano aquí de este lado. Y se acababa la grosería. No, fíjate que rebelde, o grosera, no. Sí, platicadora, alegre, amiguera. La pues prepa la haces aquí también. También, en la Escandón, también, que también fue una época, súper padre. Estaba en el turno vespertino, de 1 a 6. ¿Por qué el vespertino? Pues yo creo que en ese entonces todavía no había matutino, nada más había un solo turno. Había un turno en la tarde. Nada más había un turno. Sí, porque en la mañana era secundaria. Sí, es cierto, nada más había un turno y pues muy bien, porque pues me tocó la época de las tertulias, los viernes, las tertulias en el Club Alaska, entonces siempre fui de excelentes calificaciones, sí. Pero nunca fui encasillada así como nerd. Sí, era de las de que vamos a ponernos de acuerdo. Es viernes, vamos a cerrar, vámonos todos para que no nos pongan faltas y nos vamos todos, no pasa nada. Vámonos al Alaska, a las tertulias que eran de 3 a 7. Cuando estabas en la preparatoria, ¿ya sabías qué querías hacer? Sí. Yo creo que nací abogada. ¿Sí? Sí, soy abogada y sí. Porque muchas veces uno se influencia por los dichos de otros, o por el dicho de la familia, ¿no? Si tu papá fue doctor, entonces tú eres doctor. Si tu papá fue abogado, entonces tú eres abogado. O mírala cómo discutes, deberías de ser abogada. Y le van sembrando a uno la idea de que puede llegar a la abogacía. A mí me lo decían mucho, nunca estudié Derecho. No, creo que fue algo que fui descubriendo en mí. De manera natural. De manera natural. Y sí, siempre fui muy dada a el por qué. El eso no es justo. Y el tema de justicia. O eso no es correcto. Y a defender causas. Sí. Siempre, desde siempre, primaria, secundaria. Y sí, efectivamente, mis amigas, mis amigos me decían, ¿verdad?, que vas a ser abogada, y en la familia también. Tuve la fortuna, me tocó ser la primer profesionista de la familia, entonces no hay como una... Sí, como un antecedente. O una influencia. Claro que, pues a lo mejor con el ejemplo, sí, mi mamá sí era también muy de mucha justicia, de reclamar lo propio. Y si te voy a contar, por ejemplo, algunas anécdotas de mi madre que definitivamente marcó y formó mi vida. Yo algunas veces he dicho, soy una copia mal sacada de mi mamá, porque pues era una señorona. Por ejemplo, pues yo fui la más chica, entonces yo la acompañaba mucho al mercado, a la carnicería, a hacer los mandados a pie, obviamente a pie. Y, por ejemplo, ir a la carnicería y decirle al carnicero, esa carne no, yo le estoy comprando, no le estoy pidiendo dado. Y si yo le voy a pagar, usted me va a vender lo que yo quiera. O sea, dices, grandes lecciones. Y otra, me hacía pasar muchas penas porque para ir a comprar los zapatos escolares en la calle, que en la Hidalgo. Sí, en la Hidalgo. En la Hidalgo, sí. Ahí había una zapatería. Sí. Pues unos zapatos de piel, claro que te quedaran un poquito grandes para que... Sí, para que te durara todo el ciclo. Todo el ciclo escolar. Y le traían los zapatos.
esos zapatos están muy feos, son de hule. Yo le dije que me trajera zapatos buenos. Y yo recuerdo que yo le decía, mami, esos nada me más dile gustan. que eso, no, nada más dile que eso no, mami, no le digas que no sirven, no le digas que están feos. O sea, pero era muy de un carácter muy recio, muy de defender, muy de lo que, si yo pago, yo mando, o sea, si yo compro, me vendes lo que yo quiera, ¿verdad? No te Sí, estoy claro. pidiendo regalado. Entonces, Claro. pues sí se va marcando uno, ¿verdad? Te vas marcando. ¿Inicias el estudio de Derecho en dónde? Aquí. Ok. Cuando, bueno, mi madre me decía que me fuera a estudiar, creo que fue el mío. Mi madre me decía que me fuera a estudiar a Monterrey. Siempre tuve yo ese sentido de lo justo, de lo correcto. O sea, nosotros nos criamos solos, mi madre nos crió a nosotros 3 solos, mi mamá trabajaba. Entonces yo decía, bueno, el que yo me vaya a estudiar a Monterrey le va a resultar un sacrificio muy grande a mi mamá. Sí, y que ya te había puesto en un colegio privado en la primaria, en una escuela de paga en la secundaria. Sí. Y... No, bueno, en la secundaria fue en el Escandón, o sea, okay, sí fue. Y fíjate, mi mamá era además muy inteligente, muy hábil, o sea, en la primaria, como yo era de buenas calificaciones, ella se daba la tarea de conseguirme una beca, una beca escolar. Entonces yo no me quise ir a estudiar fuera, y en ese entonces se abrió aquí la universidad, puedo decir, particular, sí, claro, la Valle del Bravo. Pero además cuando yo estaba en tercero de prepa, cuando yo estaba en segundo de prepa, yo le dije a mamá, yo quiero estudiar Academia Comercial porque yo quiero trabajar y quiero estudiar. Ok. Y fuimos a la Academia Comercial Hidalgo con el profesor Pepe Martínez, y le dijo a mi mamá, no, va a ser muy pesado, o sea, no, y no me admitieron. Entonces cuando entro yo a tercero de prepa, yo vuelvo con la misma. Y entonces estudiaba Academia Comercial, en la Academia Comercial Hidalgo, me recibí como auxiliar. ¿Contable? Era un año, estudié nada más un año. Ah, ok, como auxiliar administrativo. Sí. Estudiaba de 7 a 1 en la academia y de 1:30 a 6 en la preparatoria. En la preparatoria. O sea, me quedaba muy cerquita de la casa la academia, la escuela también, y además siempre Lorena, al estilo de Lorena, en la academia les decía que yo no necesitaba llevar la ortografía, la materia ortografía, porque yo tenía muy buena ortografía, y además pues estaba estudiando prepa, yo no necesitaba llevar ortografía, entonces tenía rivalidad de la materia ortografía. Y en la prepa tenía rivalidad el taller, porque escogí mecanografía, pero si yo estoy estudiando Academia Comercial, no tengo, entonces yo no sé qué hacía, cómo hacía, pero yo los convencía. Entonces en la preparatoria yo no estudiaba las 2 horas del taller de mecanografía, y en la Academia Comercial yo no estudiaba, yo no llevaba la clase de ortografía. De ortografía. Sí. Entonces, pues yo empataba mis horarios y muy bien. Y los acomodabas y te daba. Sí. Empiezas a estudiar Derecho. En la Valle del Bravo. Y cuando empiezo a estudiar en la Valle del Bravo, dije, pues yo quiero trabajar. Y entonces toca que el profesor José de la Luz Martínez, el profesor Pepe Martínez, me habla y me dice que si quiero trabajar en la academia. Y yo, sí quiero. Yo siempre digo, sí. Para adelante. Entonces, cuando empiezo en la carrera, tendría yo que 18 años, y empiezo a trabajar en la Academia Comercial Hidalgo como auxiliar del taller de mecanografía del profesor Pepe, pero del dire viejito, como le conocíamos. Sí. El dire viejito. Él daba clases y yo era su auxiliar, y después daba clases de ortografía. Dice, bueno, la gente era valiente conmigo, pero no sé si la gente era más valiente o tenía demasiada fe en mí, o yo tenía más confianza en el arrojo de decir sí. Sí, yo puedo dar clases. Sí. Entonces, yo tenía 18 años y le daba clases a niños que no estaban en la secundaria, que habían entrado directo a academia. Directo a academia. Pues niños de 13 años, y sí daba clases, sí le auxiliaba al director en un grupo, en los cursos intensivos, donde los estudiantes sí eran mayores que yo. Sí. Pero muy bien, fue una época que también disfruté mucho.
Ahí estuve, no sé, 1 o 2 años dando clases en la Academia Comercial Hidalgo y luego ya nada más seguí estudiando. Luego ya estás en la universidad, estás trabajando en la academia, estás en la universidad, ya eres una señorita, ya tienes 18, 19 años en la universidad, ya a medio camino de la universidad. ¿Cómo fue ese tiempo para ti? ¿Eras noviera? ¿Salidora? No ¿Te mucho. ibas a las Fíjate discos? que no mucho. Sí, tuve mis novios, sí los tuve, ¿verdad? Pues, ni cómo hacer que no, claro que sí. Pero así que tú digas, de muchos novios o de... Las fiestas eran más que todo las de los propios compañeros de la secundaria, de sí. la preparatoria, en la universidad no tanto. Yo estaba muy empeñada en terminar mi carrera, y en trabajar. O sea, yo quería ejercer, ejercer mi carrera. Entonces, en la universidad me dio clases el licenciado Genaro Garza Rodríguez, que en paz descanse, y el licenciado Jorge Prajedi Aguirre. Ellos fueron mis maestros en aquel entonces. Cuando eran mis maestros, el licenciado Genaro era juez de un juzgado penal y el licenciado Prajedi era el secretario. Sí. Entonces me invitan, yo era buena en la universidad también, y me invitan que si quiero ir a hacer prácticas. No, pues ¿qué dijiste? Olvídate, encantadísima, era un juzgado penal. Entonces ahí le auxiliaba a Exiquio Recentes, que en paz descanse, claro. Chico. Él era ahí relator, entonces yo le ayudé, pues yo sabía escribir a máquina, en aquel entonces era máquina con muchos pasantes y muchas copias. Entonces ahí. Y ya estando yo ahí, estaba de juez también el licenciado Rodolfo Martínez Galván. Sí, claro. Era el otro juez penal. Y bueno, él me conocía porque sus papás conocían a mi mamá por un tío de mi mamá. O sea, bueno, total que la familia ahí se conocía. Y una vez me llama y me dice, oiga, Lorena, fíjese que yo conozco al secretario general de gobierno, ¿no les interesaría hacer su servicio social en la defensoría aquí de los juzgados? Y pues, ¿tú qué crees que dijo Lorena? Sí. Va. Sí. Entonces, le dije a algunos de mis compañeros, y ellos ya con la recomendación del licenciado Rodolfo y les hizo la cita. Yo no fui, ellos fueron. Y sí, fuimos el primer grupo de estudiantes que hizo su servicio social como en la Defensoría de Oficio de los juzgados penales aquí en Reynosa. ¿Qué tal? Entonces, y sí era especial porque en aquel entonces era un espacio totalmente de hombres. Era un ambiente de hombres. Claro. Y además yo, estaba muy chica, era la mitad de lo que soy ahorita, flaquita siempre, pero la verdad sí, siempre muy estiradilla yo. Muy formalita, sí de pantalón de mezclilla, pero con mi blusita de manga larga, siempre muy formalita. Pero sí, a veces sí resultaba pesado el ambiente. ¿Estaba bajo tránsito local? Sí, no, era muy pesado el ambiente. Era tránsito, la judicial. Sí. Luego en el piso de en medio estaban las agencias del Ministerio Público y en la parte de arriba los juzgados. Sí era pesado, sí era pesado el ambiente, pero... Pues no sé, yo siempre he sido muy afortunada, siempre me trataban muy bien, el conducirte, el saber expresarte, el conducirte con respeto, el ser seria en tu trato, me abrió muchas puertas, hizo que mucha gente me ayudara. Yo en ese sentido siempre he sido muy bendecida, aunque también debo de decir que ya después cuando pasa el tiempo ves en retrospectiva y dices, bueno, eso de alguna manera formó también mi carácter o me orilló a ser de cierta manera. Me orilló a ser muy seria, muy formal, incluso en mi vestimenta. ¿Por qué? Porque tienes que buscar una manera de marcar un alto, de decir, hey, sí, soy mujer, no hay muchas, pero aquí. Pero no soy la mujer que puede, con la que te puedes pasar. De aquí para allá tú y de aquí para allá yo. Entonces,
Sí, y después dices, bueno, sí te marca, sí te obliga a ir siendo de cierta manera, te digo, hasta en mi forma de vestir. Afortunadamente luego ya uno crece y dice, bueno, los problemas son de cada quien, Sí, entonces sí. va uno relajando un poco el trato, pero sí fue algo que marcó. Entonces hicimos ahí nuestro servicio social, 6 meses, y después la vida lo va llevando a uno. Terminamos nuestro servicio social y me dice el licenciado Jorge Pragedis, dice, oiga Lorena, fíjese que hay 2 abogados que me dicen que si no les interesaría irse a trabajar a su despacho. Yo todavía no terminaba. De ser abogado. Y y ya me dice, y bueno, uno de ellos era el licenciado Abelardo Cantú Villarreal, que tenía su despacho ahí muy cerquita, muy cerquita. Entonces yo dije, no, pues entre lo que termino mi servicio social y aquí estoy a media cuadra, pues me voy aquí. Y entonces seguí manejando yo la materia penal. Si me hubiera ido con el otro abogado, me hubiera yo inclinado por materia civil, mercantil, pero ahí fue donde empecé a trabajar, y de licenciado... ¿Ese fue tu primer trabajo formal con pago? Pues sí. Y la verdad, grandes lecciones, o sea, de los maestros, entre mis maestros, el licenciado Antú. Antú Cantú, el licenciado Antú Cantú, que él me hacía bullying en aquel tiempo, ni sabíamos el bullying. No. Y bueno, gracias a Dios que... Antes era carrilla. Sí. Y sí, era carrilla. Sí. Y bueno, afortunadamente, te digo, yo tuve una gran formación en mi casa, ¿verdad? Porque también lo pienso y dices, no, pues si yo hubiese sido de carácter débil, pues a lo mejor no lo hubiera hecho. Siempre hablé mucho, siempre participé, siempre fui de buenas calificaciones. Entonces el licenciado Antú me decía, ya Lorena, relájese, cállese, deje que sus compañeros hablen. Sí. Y algo que no se me olvida que me decía, y le falló por completo en todos los sentidos, me decía, Lorena, mire, usted cuando le den su título, lo va a colgar arriba de la estufa, y lo va a ver ahí mientras bata ahí usted los huevos o mientras le menea la sopa. Sí, mientras está cocinando. Sí, y pues no, definitivamente eso no fue así, porque la cocina tampoco no es lo mío. Bueno, te gradúas de la universidad, te haces abogado. ¿Qué viene después? Fíjate que ahí, justo cuando estaba en el despacho del licenciado Abelardo Cantú, pues ahí aconteció algo que también marcó mucho la línea de mi vida como mujer profesionista, porque enseguida del despacho, o sea, en el mismo edificio, había 2 despachos, uno con el licenciado Abelardo Cantú, que era donde yo estaba haciendo ahí, trabajando, y en el otro despacho estaba Emilia Vela González y Rosa del Carmen Adame. Claro. Y en ese entonces, 1982, estaban ellas reuniéndose con otras mujeres profesionistas para formar la AMPRAC, la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa Asociación Civil. Y las 2 me llaman y me invitan, bueno, bien platicadoras las 3, bien extrovertidas las 3, sí las conoces, sí, ¿verdad? claro, Emilia por Vela supuesto, y a Rosita Emilia Vela. Adame. Sí, claro. Me invitan y entonces entro yo a la asociación, siendo la primer socia especial, porque entré como estudiante. Ándale. O sea, yo todavía no me titulaba. Sí. Yo tenía voz, pero no tenía voto. No era tenías voto, socia sí. especial. Entonces, yo fui socia de la AMPRAC desde sus inicios, poquitito después de sus inicios. Bueno, te diré que fui la maestra de ceremonias, fíjate nada más, la maestra de ceremonias del primer cambio. Toma protesta Del Emilia. primer cambio de mesa directiva. Cambio de mesa directiva de la AMPRAC. Toma protesta Emilia y bueno, no. Pero cuando Emilia Vela le entrega a Marta Velasco, que en paz descanse, que fue la segunda presidenta de AMPRAC. Martita, una gran mujer. No, y gran amiga, entrañable. O sea, siempre la recordamos también, una mujer que también dejó mucha huella, al igual que está dejando Emilia Vela, y lecciones de vida, ¿verdad? Sí. Porque Marta era frontal, directa, aguerrida, fuerte. Y cuando te quería, te quería.
Ah, sí. Sí, Y mucho. si no, pues no. Y si Yo no, creo que así somos te lo cantaba. como que sí somos los de por aquí, ¿no? Sí. O sea, me caes bien, me caes mal, o sea, ¿para qué vamos a andar batallando? O Ujú, sea, sí. y yo fui maestra, ay, y es donde yo digo, bueno, qué valor, qué arrojo el mío. Bien dicen que el que nada sabe, nada teme. Nada teme. Porque, oye, que si quieres ser maestra de ceremonia, sí, Sí. eran en el Engrey, Ujú. con toda la formalidad del mundo. En ese entonces iban todas las autoridades civiles, iban las autoridades militares, los generales y las cuantas cosas. Y yo, pues en el 82, o sea, ¿cuántos años tenía? O sea, estaba flaquilla, muy, muy joven. Y no, sí, fui, y desde entonces, o sea, Y- me quedé en la práctica. Y como anotación a todos ustedes que nos ven, estamos hablando de 1982. En ese tiempo había muchas mujeres profesionistas, pero no estaban organizadas. Es Fíjate. decir, no tenían voz y voto social en relación a una organización que representara a mujeres profesionistas. Exactamente. Esa fue una de las inquietudes de quienes formaron, quienes le dieron vida a la asociación. Ese fue precisamente uno de los motivos, porque en aquel entonces, y Emilia Vela siempre nos lo platica, los organismos que existían de mujeres eran clubes en relación a los hombres. Sí. O sea, era, las esposas de... Esposas de médico, el club de esposas de abogados, o de rotarios. el club de esposas de rotarios, las leonas del Sí, club de leones. Sí, y de hecho además la mujer era conocida porque era la esposa de, Ujú, la hermana de, Ujú. la hija de. ujú. O sea, no era conocida por sí misma. Entonces, De hecho, los espacios públicos tenían así de mujeres, Ah, no, claro. comparado con la cantidad Claro, de hombres que claro, estaban al claro, frente de las claro. responsabilidades públicas, ¿verdad? y entonces, pues con lo que de donde yo venía de un matriarcado, de haber sido criada nada más por mi madre y de haberla visto hacerse respetar, hacerse valer, esforzarse, trabajar, con lo que uno ya trae en la genética y llegar muy joven a esa asociación de mujeres profesionistas, definitivamente marcó mi vida, definitivamente me hizo entender a temprana edad la importancia de la equidad, de la paridad, de luchar por la paridad de género, de luchar por la equidad de género, de luchar por los derechos de la mujer, por buscar espacios para la mujer, por buscar voces para la mujer, definitivamente, de entender, porque cuando uno crece, o sea, creces en un ambiente, creces en un medio, y las cosas son naturales. Ujú, Y era natural y era normal que el mundo fuera de los hombres, ujú. ¿verdad? Y si la mujer pretendía, era así como que todavía medio sigue siendo así como que, tú cállate, ¿verdad? Ujú. Tú no opines o tú no sabes o sea, estás bromeando, o sea, ¿cómo vas a pretender? Ujú. Y es que hay dos formas de pregonar o de practicar el feminismo. Una es levantar una pancarta y decir soy feminista. Y otra es generar acciones para que las mujeres tengan espacios y tengan relevancia social. Y te diré que ninguna de las dos formas son equivocadas. Creo que No, claro que no. las dos dan resultados Sí. y las dos se dan dependiendo de las circunstancias o del espacio. Ujú. Hay quienes por muchos motivos o por los que tú quieras, pues tienes la oportunidad. O sea, como yo tuve la oportunidad de ser profesionista, de conocer ese grupo de mujeres emprendedoras y valiosas y aprender a que es, sí, alzando la voz, creando espacios, participando y te arriesgas y te hacen caras y te ven hacia abajo hasta que entonces recuerdas el de mira de frente, habla fuerte y habla de claro, Ujú. y haces que la gente voltee a verte. Sí, claro. O sea, aquel que te veía hacia abajo porque pues eras mujer, Eras mujer. egresada de una universidad local que iba empezando, porque soy de la segunda generación, fui de la segunda generación. ¿Con de la cuántas Valle. mujeres te graduaste además? Nos graduamos, éramos 4
Adriana, la otra Adriana, éramos cuatro o cinco mujeres. ¿Y hombres? Y eran 15 hombres. 15 hombres. Hasta ahí no había una paridad. No, y donde yo empecé a trabajar, o sea, pues era un despacho de hombres. Y era un mundo de hombres, o sea, la policía, tránsito, los juzgados, las agencias del Ministerio todo era Público, un mundo de juzgados, hombres. Era un mundo de hombres. Entonces, batallas para que te tomen en serio. Para que te tomen en serio. Estás en la AMPRAC, eres, digamos que una socia invitada, pero en algún momento presides la AMPRAC. Sí, bueno, yo seguí en AMPRAC y yo he presidido la Asociación de Mujeres Profesionistas en 2 ocasiones. Okay. En 1992 y en el 2015. Fueron épocas de gestiones maravillosas y creo que sabes que lo importante del éxito de una gestión cuando tú presides un organismo es el verdadero liderazgo, o sea, el hacer que todos trabajen, o sea, el hacer equipo y que todas trabajemos y caminemos juntas. O sea, no es como que soy yo, o sea, es como que somos todas. Y más tratándose de mujeres y más tratándose de hacer este trabajo. Otra de los términos que después se puso es sororidad. Antes nosotros en la AMPRAC lo hacíamos sin saber todavía el término de sororidad, sí. pero es algo que hacemos. Somos mujeres impulsando mujeres caminando de brazo entrelazado para seguir adelante. En el 1992, a los 10 años de la AMPRAC, ahí éramos todavía, la mujer participaba muy poquito, muy poquito. Años antes, Rosy Adame nos había hecho formar parte del Consejo de Instituciones, donde estaban todos los organismos de hombres y la AMPRAC. Sí. Y la AMPRAC. Entonces, y ahí fue y se ganó tener el lugar de ser llevar la secretaría, las actas y todo eso de ese Consejo de Instituciones. ¿Sabes qué nos costó también mucho a nosotros lograr que en los noticieros y en los periódicos se nos diera, bueno, primero que se hablara de nosotros, pero lo segundo y bien importante, que nos sacaran del área de sociales. Sí, ¿verdad? Sí, que nos dieran espacios, que nos invitaran a noticieros donde pudiéramos hablar de otros temas, de cualquier tema. Y creo que la asociación lo hizo bien, lo ha hecho bien, lo viene haciendo bien, porque pues trabajos muchos, o sea, yo recuerdo cuando Rosy Adame fue presidenta, no me acuerdo en qué año fue presidenta Rosy, un evento que fue así fantástico, abajo de la plaza principal, en el espacio que está abajo de la plaza principal, creo que ahora hay una biblioteca ahí digital. Hicimos un tema que hablaba, unos diálogos que hablaba del aborto desde el punto de vista de un psicólogo, de un sacerdote y de un abogado. O sea, eso era hacer revolución. Eso era hacer revolución. Sí. Fuimos también en la AMPRAC de los primeros grupos que empezamos a invitar a los candidatos de los diferentes partidos a la presidencia municipal para que expusieran, no nada más a nosotros, a la sociedad. Sí. Y después todas esas cosas, bueno, se han ido replicando en otros organismos. Pero la Asociación de Mujeres Profesionistas definitivamente algo muy importante en mi vida como mujer profesionista, donde aprendes muchos valores, donde ahí tengo mis mejores amigas, que le digo, somos hermanas de corazón, y te abre muchas puertas, claro, y muchos espacios, conoces muchas gentes, siempre y cuando no estés empecinada tú en abrirlos o en hacerlos. Creo que cuando haces las cosas bien, solo se abren. Las cosas se dan. Cuando lo haces de una manera orgánica, natural, así es, las cosas se van dando. Pero luego, en el 2015, que me tocó volver a presidir la AMPRAC, ese año
lo disfruté mucho. Bueno, creo que Eran otros tiempos. Totalmente. Sí, bueno, creo que soy una persona que disfruta mucho siempre todo cada lo que momento. hace. Ahorita soy apasionada de mi trabajo, enamorada de la vida, de mi familia, de mis sobrinos, de mi hermana. Soy muy apasionada, soy de corazón. Sí, soy pensante y soy inteligente, pero yo vivo de aquí. Yo vivo de aquí. En el 2015, bueno, en el 2014 fue un año complicado, y algunas socias dejaron la asociación por trabajo, porque se cambiaron de ciudad, porque alguna se divorció y se tuvo que ir a trabajar a otra parte, o porque le ofrecieron un mejor trabajo en otra ciudad. Y la cosa es de que nuestra vicepresidenta también se va, que era la que seguía de presidenta. Entonces, quedamos pocas socias y sin la próxima presidenta. Y un día van a mi casa esas 4 de mis amigas, que son mis amigas hermanas y que somos de AMPRAC, y me dicen, oye Lorena, fíjate que estuvimos pensando, ¿y qué tal si, pues no hay quien, no, nos quedamos, se fueron muchas, quedamos bien poquitas, quedamos como 12 socias. ¿De haber sido cuántas? Sí, o sea, siempre hemos andado entre 25, 30. Y que ¿cómo ves si te animas? Le digo, pues si ustedes me apoyan, pues Lorena ya sabes. Sí, dijo, va. Sí, va. No, que sí, que nosotros te apoyamos. Y bueno, ok, está bien. Se propuso a la asamblea, se aceptó como algo extraordinario, porque no debe de ser así, pero no había personas. Entonces, Clara Lourdes García Lacabex dijo, oye, yo he sido tesorera muchas veces del AMPRAC, pero nunca he sido secretaria. Y la secretaria la elige la presidenta. Le dije, ok, va. Y bueno, propusimos a Alicia Campos Almodóvar como tesorera y Alma Beatriz Martínez como de medios, y Laura Salinas era asesora, y Nelly Ramírez también, Rosanelli Ramírez. Entonces hicimos un equipo. Lo que no sabían ellas era que yo me iba a volver loca. Y trabajamos, pero fue un año muy, muy bonito, porque el trabajo fue atrayendo más socias y más socias y más socias. Y de 11 o 14 que quedamos, salimos con 35 socias. Y era muy bonito porque en esa sororidad todas crecimos y todas aprendimos. En aquel entonces estaba muy fuerte la inseguridad de la que tú hablabas en el 2015. Sí, es cierto. Y las voces y las gentes me decían, no hagas eventos públicos, la gente no va a ir, no hagan eventos públicos. Pero Lorena pensó, es que yo no voy a permitir que nos roben nuestros espacios. Reynosa es nuestro, ¿por qué no? Yo no les voy a ceder nuestros espacios. ¿Y sabías qué pasaba? Porque había un lugar en la mesa de seguridad también, ¿verdad? La mesa de seguridad surgió ya mucho después. Sí. Entonces, empezamos a hacer una conferencia para público abierta, una mensual, durante todo el 2015. Hicimos un convenio con Casa de la Cultura y cada mes, el primer jueves de cada mes, el segundo jueves de cada mes, nosotros teníamos una conferencia abierta al público en la Casa de la Cultura. Siempre llenas las Siempre llenas, sí. Siempre llenas las conferencias. Entonces, eso fue muy importante, y también crecíamos mucho hacia adentro. Teníamos igual una conferencia al interior en cada junta, pero yo les decía, bueno, por ejemplo, me decía una socia, oye Lorena, fíjate que a mí me gustaría invitar, o en el mes de octubre, oye, yo conozco una ginecóloga, tú la contactas y contáctala. Bueno, tú la contactaste, entonces en la junta tú la presentas. Dice, oye, es que yo no sé hablar en público. Bueno, es que aquí tenemos que aprender todas. Sí, claro. Oye, este mes vas a ser maestra de ceremonias tú y la otra tú. Yo nunca he hablado en público. Bueno, pues en casa es donde tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces sí, fue un año muy, muy padre. De ahí, después, se me dio la oportunidad, participé también como candidata regidora con Neto. Sí.
Pero bueno, ya desde antes, en la mesa de seguridad, ahí también Juan José Villarreal, que ya habíamos participado en otros grupos y además yo sí era muy visible. Mi tema siempre ha sido la seguridad y he participado en cuantos foros te puedas imaginar y yo voy y me planto y me digo, mi hermano que en paz descanse me hablaba porque luego salía la nota en el periódico, manita, no le toques ese ya tema, déjate manita. de esas cosas, manita. Sí. ¿Qué te queda a ti, manita? Ya, no te arriesgues. Pero uno lo trae, o sea, uno lo trae en el ADN, es la genética de uno. Entonces, bueno, me invitaron a participar en la mesa de seguridad y pues es un gran trabajo, a veces no logra uno todo lo que quisiera, pero estando adentro uno se da cuenta que sí vas permeando, vas haciendo algo. La mesa de seguridad ahorita, bueno, también fui coordinadora de la mesa de seguridad Reynosa durante un año y ahorita pues está Valentina, mujerón también, después de haber estado presidido Valentina Coparmex, bueno, ahora está coordinando la mesa de seguridad. Y a partir de todo el esfuerzo que han hecho ustedes desde la AMPRAC, desde hacer mujeres visibilizadas, haciendo trabajo en un mundo de hombres, ha habido muchas mujeres que se han animado a participar, que se han animado a meterse al tema de la política, de las relaciones sociales. Que sobre todo, pues cuando se hace el trabajo, o sea, llamas la atención. Hace que 2 años celebramos el aniversario 40 de la AMPRAC. Yo estaba de licencia, yo pedí licencia en el 2021, fallece mi mamá y a las 5 semanas de que fallece mi mamá, fallece mi hermano. Entonces mi duelo fue bastante fuerte, o sea, emocionalmente, pues sí, o sea, necesitaba yo un espacio en todas las cosas, no estaba yo en condiciones más que de medio atenderme a mí y a ver de qué manera yo sobrevivía. Entonces, pero de cualquier forma me invitan a mí a dar el discurso para, pues no un discurso, sino platicar, dar la semblanza de la asociación en los 40 años. Y algo que yo hacía mención ahí es de que a través de la Asociación de Mujeres Profesionistas logramos ser las primeras en muchas cosas, como lo que te platiqué hace un momento, pero también, por ejemplo, para nosotros es un gran orgullo. Bueno, ya regresé a la AMPRAC, por eso hablo de nosotros, pero yo creo que siempre seguiría hablando de como AMPRAC, o sea, yo soy AMPRAC es de aquí. Las becas para titulación nacieron en la AMPRAC. Nacieron ahí, es correcto. Nacieron en la AMPRAC. Después, afortunadamente, la autoridad municipal las tomó. Qué bueno. Nosotros las seguimos Pero es una iniciativa de AMPRAC. Pero es una iniciativa, o sea, el ejemplo de las cosas buenas contagia, inspira, motiva. Y en esa semblanza yo hablaba también, bueno, pues tuvimos Ana Teresa, que fue la primera secretaria del ayuntamiento, pues ella fue AMPRACA, ¿verdad? Aida Zulema, la primera mujer a cargo de seguridad pública, Marta Velasco de tránsito, Emilia Vela, que jueza civil y luego magistrada, Noelia García, encargada también de un departamento importante. Ella fue la primera que empezó el saneamiento de la laguna, o sea, eran AMPRAC, o sea, y no nada más hizo visible a las AMPRACas, sino hizo visible la mujer en sí. La mujer en sí, es correcto. Ahorita, por ejemplo, Marisa Gutiérrez también es todo un orgullo, pues todas, la que menciones, la que nombres, es gerente de una maquiladora, bueno, Rosanelli Ramírez, que tiene su propia empresa, o sea, muchísimas mujeres, hay algunas otras mujeres actualmente jóvenes que no conozco, acabo de regresar hace un mes a la AMPRAC, y que no las conozco, pero que bueno, algunas sí las conozco, las conocí de cuando estuve, como la presidenta actual, como lo que es el consejo directivo, sí las conozco, pero hay muchas otras que no, pero sé que son igual de valiosas que las que te he mencionado, que son emprendedoras,
Y sabes qué? Que la mujer sigue todavía luchando por ese espacio, porque se le reconozcan todos sus derechos. Y a veces piensa que no, pero no todas las mujeres están en la posición que estamos quienes pertenecemos a la asociación o quienes trabajamos aquí. Y aún así sigue habiendo esa situación, o sea, de que si una mujer obtiene un puesto es porque inmediatamente piensa, no, pues alguien la recomendó, la impulsó. O alguien la recomendó. O es la novia fulano. También, ¿verdad? No, ¿y por qué? O sea, ¿por qué si la mujer? Yo digo que la verdadera libertad o lo que la mujer como mujeres, como feministas, ambicionamos o aspiramos, es nada más que se nos reconozcan nuestros derechos y que se ejerzan nuestros derechos, los derechos en favor de la mujer. Sin duda alguna, O sea, y sin eso duda AMPRAC, el trabajo que ustedes han hecho, ha motivado y ha incentivado a muchas mujeres para levantar la voz, levantar la mano y decir, aquí estoy, tengo valor, valgo, tengo una profesión, o a lo mejor ni siquiera tengo una profesión, pero tengo la capacidad para enfrentar todos los retos que vengan encima. Lorena, ya para terminar, hacemos esta serie de preguntas finales, porque creemos que es relevante para las historias de las personas. Si tú tuvieras que regresar tu vida a la Lorena de la primaria, ¿qué le dirías? Que lo ha hecho bien, que lo hizo bien como niña y que además puede estar orgullosa de que esas bases de niña crearon la mujer que hoy soy. ¿Cuál ha sido en tu vida el momento más feliz? El momento más feliz. Uno de los momentos más felices es que son muchos, he sido una mujer muy afortunada, muy bendecida y muy feliz, pero así uno que me siento, que recuerdo, que sentí así que iba a volar, en la misa de los 15 años de Mariela, de Gilda Mariela, de Mariela López Moreno. Es más, mi hermano me dijo, Lorena, parecía que ibas a flotar. Sí. Sí, cuando el sacerdote le habló en sus 15 años, o sea, fue un momento así muy feliz. Cuando me gradué, cuando pude sacar de trabajar a mi mamá, son momentos muy, muy significativos. ¿Cuál ha sido el momento más triste? Los que te comenté ahorita, el fallecimiento de mi madre y a los 3 meses el de mi hermano. Los dos duelen mucho. Sí. ¿Pero cuál dolió más? Mi hermano, definitivamente. Mi hermano porque, pues mi mamá tenía 89 años y de alguna manera... ¿Sabes? Es sí. Ley de vida, ¿no? Pero cuando estás así todavía en la lona, porque no importa cuántos años tenga, porque no importa en qué condiciones de salud esté tu mamá, al menos a mí me pasó. O sea, falleció mi mamá y yo me sentí una niña huérfana de 8 años, así, tal cual. Entonces te estás recuperando de eso y a las 5 semanas, un día en la mañana te hablan y te dicen que tu hermano ya no está. Entonces ese ha sido el momento más triste, más difícil. Hace 3 años y sigo trabajando en mí y sigo trabajando en ello. ¿A qué le tienes miedo? No sé. No sé a qué le tengo miedo. A la falta de verdad, a la falta de sinceridad. A que te mientan. Sí. Aunque no es realmente un miedo, porque la verdad que, 63 años te enseñan muchas cosas. Dices, pues el que miente es problema del que te miente. Es problema del que te miente. La verdad que estos últimos 3 años han sido de un gran aprendizaje. Tuve muchos miedos. En ese tiempo tuve muchos miedos que creo que eran parte del duelo, pero aprendí a reconocerlos y aprendí a trabajar en ellos. Y la verdad no, pues no le tengo miedo a la soledad, no le tengo miedo a la enfermedad. Soy una persona que
yo siempre le digo, mi mamá no, me hizo con resortes. O sea, te caes y te levantas. Y si te enfermas, pues vas con el doctor y te atiendes. Y si tienes solución, pues qué bueno. Y si no lo tiene, pues a otra cosa, ¿no? Entonces, la verdad, nunca lo había pensado y no sé, no te puedo decir, tengo miedo de estar sola, soy soltera. O sea, mucha gente me podría decir o encajonar en que está sola, pero nunca he sido una persona sola. No, sin duda. No, o sea, no. Siempre has estado contigo misma. Conmigo misma y con mi familia y con mis amigas. Me considero una mujer plena, feliz, si entiendes, por ser feliz, hacer lo que te gusta hacerlo con pasión. Y desde esa base de la felicidad, de la tranquilidad, pues sí, hacia arriba y hacia abajo, toda la vida tiene sus momentos, ¿verdad? Lorena, muchas gracias. Muchas gracias a ti por este espacio. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Tienes redes sociales? Sí, tengo X, Okay. tengo Facebook, pues Lorena Moreno. Lorena Moreno en Facebook, Lorena Moreno en X y Instagram. Casi no lo manejo. Facebook y la X. Sí, y ahí ando, sí, soy activa, no te hablé de mi trabajo actual, que me apasiona muchísimo, ya después, y siempre traigo una causa por cual luchar. Siempre tienes una causa por qué luchar. Sí. Lorena, te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a usted que nos vio hasta este momento, gracias a Oscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción, Andrea González en el audio y por supuesto muchas gracias a Karina Barberena, la que hace posible este programa. Recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, todas las formas de pensar, siempre y cuando sea de viva voz.